Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es sábado 7 de mayo y este es el Evangelio según San Juan. Capítulo 6 del 60 al 68. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacer esto? Jesús, dándose cuenta de que los estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada, y las cosas que yo les digo son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que lo iban a traicionar, y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 apóstoles: ¿ustedes también se quieren ir? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿cómo empezó el Evangelio hoy? Sí, dice: muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Cómo les pareció a ustedes el Evangelio de ayer? Los que no lo leyeron ayer, no lo escucharon ayer, por favor, les ruego que se vayan por favor al Evangelio para la Vida en Pareja que dije yo ayer y lo repasen, lo escuchen, si no lo han hecho. Sí, porque fue tal cual como está diciendo aquí. Esto es muy, en ese entonces dijeron: esto es muy difícil de aceptar, ¿cierto? ¿Quién puede hacer caso? Lo que yo les dije ayer, a muchos de los hermanos separados es difícil de aceptar. No lo aceptan. No lo aceptan, no lo van a aceptar. No van a aceptar que Jesús, aquí cuando habló del pan eucarístico, sí, de su sagrado cuerpo eucarístico y de la sangre, sí, el vino consagrado, no le creyeron y dijeron: no, esto no lo, ¿cómo vamos a aceptar? ¿Qué es esa bobada? Pues con que salió ahora, pues con que su carne y que su cuerpo y que su sangre, ¿quién? ¿Pero qué es esto? Y muchos, dice acá, se salieron del equipo, tal cual como sucedió en el siglo XV y como sigue sucediendo el día de hoy. Alguna vez tenía un señor que venía de Estados Unidos, un señor muy católico, que quería darnos una conferencia. Entonces me pidieron a mí que por favor fuera a recibirlo al Señor para llevarlo al lugar de la conferencia. Y el Señor se aterró, se impresionó él, porque era colombiano, pero él nació a los pocos meses, se fue para Estados Unidos, entonces él vivió en Estados Unidos. Entonces él sabe que en Estados Unidos la iglesia luterana, la iglesia protestante es muy grande, pero es que ellos nacieron en esa iglesia. Pero ¿de qué se aterró él? De que yo le dijera que el 90%, si no más, de los que hoy en día son protestantes aquí en Colombia fueron católicos. Yo decía: pero no puede ser, no puedo creerlo, decía él. Porque es que él vive en un país donde es que nacieron protestantes, o sea, es que la iglesia protestante es muy fuerte, pero ¿por qué? Porque fueron de padres protestantes, abuelos protestantes, entonces ellos nacieron, pero él no creía. ¿Cómo es posible que pasara eso? ¿Sí? Eso pasa al día de hoy, lo que dijo aquí Jesús pasa al día de hoy. Se salieron de la iglesia católica para irse. ¿Sí? ¿Para irse tras de qué? Tras del flautista de Hamelin, que tiene unas melodías muy atractivas, y ya se van por oraciones y canciones allá, porque el tema de la música, y entonces es como un tema psicológico, entonces los atrapan allá y ¡ay, sí, de santísimo Dios! Bueno, con todas sus cosas que tienen, ¿cierto? Y se dejaron seducir. Pero no tienen el pan eucarístico, no tienen la Sagrada Comunión de la que habla aquí. Terminó en el capítulo 68, precisamente termina el Evangelio el capítulo 6, ¿sí? Termina precisamente con eso, ¿sí? Ahí termina. Entonces, está hablando del pan eucarístico, ¿sí? Y muchos dijeron: no habrá, no, así no seguimos. ¿Sabe qué es lo más increíble que les hace Dios a todos nosotros? Nos dice:
Y ustedes también quieren irse allá para la iglesia ya que les pone musiquita muy bonita y les dicen una cantidad de cosas y les profetizan un montón de cosas porque está la profeta y el profeta no sé qué y la pastora y el pastor y ellos dicen, y entonces el Señor me está diciendo en este momento, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, el Señor me dice en este momento que... Y todo el mundo queda seducido por ese tipo de cosas. ¿Sí? Y el Señor te desafía y te dice, ¿y tú también quieres irte para allá? Te desafía, hermano católico. Esposa católica, dice, ¿quieres irte para allá? ¿Qué? Te desafía, eso fue lo que les dijo a los discípulos. A los apóstoles les volteó y les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Porque los dividió. ¿Qué los dividió? La Eucaristía. Igual que hace 15 años, que en el siglo XV, sí, los dividió también la Eucaristía. A los protestantes en Europa, y desde allá recogimos todas las consecuencias, y al día de hoy, entonces aquí también nos vamos, y nos dice, ¿y ustedes también quieren irse? Los desafía. Y Pedro que le dice, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna, o sea, lo que tú digas. ¿Cómo vamos a seguir a alguien más? Es lo que tú digas. Sí, ¿qué pasó con los hermanos protestantes? Siguieron a un Lutero y siguieron a un Zwinglio, porque no es lo que él diga. Ellos hicieron eso. Sí, les dije a ustedes, Zwinglio tuvo que haber arrancado esta página de la Biblia. La tuvo que haber arrancado para decir, no es así. Sí, no puede ser sin pan. Nosotros podemos ser muy buenos sin ese pan consagrado. Eso lo dijo Zwinglio. Sí, listo. Y Jesús quiere decir a todo el mundo, ¿ustedes no quieren irse? Pero Pedro dice, no, lo que tú digas, Señor, si tú estás diciendo que va a haber un pan en el que recibimos y que tú vas a estar en ese pan y que tu sangre va a ser ese vino consagrado, si tú lo dices, te hacemos caso, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente lo que tú digas. Sí, solamente lo que tú digas. Eso el Señor me lo dijo a mí, porque yo también estuve en la iglesia protestante cuando, después de ser ateo, quise ir y conocer a Dios. Entonces yo dije, pues voy donde los cristianos, porque si es Cristo, pues voy donde los cristianos. Y iba a los cristianos, y él me dejó bien claro. Sí, no, Señor, mi iglesia no es esta, mi iglesia es esta otra, Jorge. Yo quiero que la vivas y la vivas sacramentalmente. Te confiesas, me hice una confesión de 8 de la mañana a 1 de la tarde. De todos los 20 años que había tenido en rebeldía con él y que había cometido tantos pecados. Sí, porque es con vida sacramental. Y desde entonces me decía, y si vas a recibir el pan, tiene que ser con un espíritu limpio, con una mente limpia, con una conciencia pulcra. Así es que puedes recibir. Porque si no, no. Ese es el pan bajado del cielo que hay que saberlo recibir. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.